¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Comienza Alza tu voz. Presenta y dirige Yolanda López. Las vacunas son las intervenciones sanitarias más rentables que hay. €1 gastado en una vacuna contra la infancia no solo ayuda a salvar una vida, además reduce en gran medida el gasto en la sanidad del futuro. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Primera pregunta que voy a haceros. ¿Por qué han retirado varias vacunas? Pues nos hemos quedado los dos igual. Sí, porque no hay algo que tengan claro respecto a las vacunas. Hay algunas vacunas que dicen que no son necesarias. Uh-huh. Yo creo personalmente también que es más bien por el tema económico, los recortes y demás. Uh-huh. La impresión que me da es esa. Pero también ha saltado a la luz el tema de fallecimiento de algún niño por culpa de alguna vacuna, ¿me contáis? Sí, esa es la cuestión, que es que no sé hasta qué punto ven la realidad de que hay víctimas mortales a la hora de retirar ciertas vacunas que se retiran, o que por no tener previsiones de vacunas hay ciertas personas que sí que han sido vacunadas, pero hay otro tanto por ciento de la población que no ha sido vacunada. ¿Creéis que se está tapando algo referente a este tema? Es que si entramos en ese tema a lo mejor salen muchas más cosas. Yo creo que en todo lo que hay siempre hay cosas que están tapando. A mí no hay quien me lo quite, y en estas cosas es una pena porque se está jugando con la vida de niños. Y bueno, una de las vacunas de las que me he traído información, que es el meningococo B, ha habido varias muertes, es una de las más mortales, muere uno de cada... ¿Qué es el meningococo? ¿La meningitis o algo de eso? ¿La es un tipo de meningitis, un tipo de bacteria. Está la bacteria, o sea, de la que se está vacunando es de la C, la que entra en el calendario vacunal, pero la B, que es todavía peor, esa, según el Ministerio de Sanidad, luego lo veremos, que os hablaré un poco de ella, pues no la ven necesaria. ¿Te parece, Pedro, que empecemos contigo sobre vale, perfecto.
Curiosamente, antes de que empiece, Sí. Tú has decidido hablarnos sobre la tosferina. Ujú. Y yo tengo que contar, bueno, la tosferina estaba erradicada aquí en España, o sea, Ya. no había tosferina. Sí. Y yo tengo que decir, lo digo, no voy a entrar en detalles, pero mi hija de repente enfermó muchísimo, de hecho peligró su vida. Y claro, cuando a mí me dicen que tiene tosferina, yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Entonces cuéntanos, Pedro, ¿qué es lo que pasa con la tosferina? Pues si quieres, para que vayamos sabiendo un poquito más de esta enfermedad, digamos, pues os digo que la tosferina también es también conocida como tos compulsa, coqueluche o pertussis. Es causada por las bacterias Bordetella pertussis. Estas bacterias se adhieren a los cilios, es decir, las pequeñas extensiones parecidas a los vellos que recubren parte del aparato respiratorio. Dichas bacterias liberan toxinas que hacen que las vías respiratorias se inflamen, ocasionando una tos violenta e incontrolable, que puede dificultar la respiración. La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa y que solo se encuentra en el ser humano. Se contagia mediante el aire, es decir, una persona contagiada al estornudar, toser o hablar puede propagar la enfermedad a la gente que está cerca. ¿Quiénes son las personas que más riesgo tienen para poder contraerla? Pues en este caso cualquier persona está expuesta a la tosferina, aunque el mayor número de casos de tosferina son los bebés. De hecho, la mayoría de los casos que acaban en muerte se producen en bebés menores de 6 meses, sobre todo si son pequeños para recibir su primera vacuna. Uh-huh. ¿Pero todo el mundo, Pedro, se debería de vacunar o solamente un sector de la población? Se supone que recomienda, la de pediatría española dice que se debería a todo el mundo, pero la TDAP, que es la vacuna que es en tosferina y que son algunas más, es una vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina. Y se deben vacunar. Es el trío ese que te ponen a ciertas edades. Claro, pone lo que es TDAP, pero es... Sí, que están englobadas. Sí, va varias... Y se deben vacunar, en primer lugar, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de cada embarazo, para poder crear anticuerpos y pasar esta protección a sus bebés antes de nacer. Es que tú fíjate, perdona que te interrumpa, Alma, lo curioso que es que a nosotras antes no nos vacunaban sobre la tosferina cuando estábamos embarazadas. Ni sobre la tosferina, ni sobre... Embarazadas que yo y recuerdo, sobre otra cosa. Y ahora, ¿a qué punto otra vez la tosferina está latente? Que hasta las mujeres embarazadas las vacunan para prevenir que los niños luego puedan contraerla. A ver, lo que está... Ay, perdona. Nada, no, que eso, que nacen sin protección, entonces se supone que se lo pasa a la... Y enfermedades que estaban totalmente erradicadas, como bien dices, Jolly, pues han vuelto esas cepas y han vuelto otras diferentes, y todo es debido a las personas que emigran a España. Exacto. Porque claro, nosotros aquí lo tenemos muy controlado con las vacunas, pero no todo el mundo que viene de fuera viene vacunado ni viene con esa educación de vacuna, vamos, de ponerle Pues a los niños. Si te parece, Pedro, ahora seguimos Sí. con el tema de la Perfecto. tosferina, porque al inciso que acaba de hacer Alma, uno de los casos, por ejemplo, es la varicela, ¿verdad? Sí. La varicela, tú antes pasabas la varicela y nunca más volvías a pasarla. Ahora cualquiera podemos volver a pasar la varicela, y a cualquier edad, por lo que tú decías, porque las cepas que los inmigrantes traen no tienen nada que ver con nuestras vacunas y la inmunidad que nosotros tenemos. Exactamente. Cuéntame sobre la varicela, Alma. A ver, bueno, yo os voy a contar sobre la vacuna. Esta vacuna de la varicela en concreto, que estuvo vigente durante bastante tiempo, fue retirada y afortunadamente otra vez ha sido añadida. La vacuna fue retirada, pero fue ¿por qué? retirada. Claro, porque ya una vez que la pasaba, ¿o cómo va eso? No. La retiraron del calendario de vacunación. La varicela. Sí, la de la varicela. Y ahora Claro. la han vuelto a poner este año, en el 2016. Es que la varicela, no sé por qué, era una enfermedad que preferían que la pasabas y porque ya, dice que una vez de que y la te pasas inmunizabas. eres inmune, claro, pero luego lo que pasa es que en vez de tener la varicela, si vuelves a tener un brote, lo que desemboca es en el herpes zóster. ¿Y eso qué es? Pues la famosa culebrilla, que lo conocerá todo el mundo como sí. la famosa culebrilla, Sí, ese es sí. el herpes zóster. Bueno, pues si queréis entro un poquito más en detalle sobre esta vacuna.
Pues como os decía, entra ya a partir de este año, del 2016 afortunadamente, y se administrará a todos los bebés españoles entre los 12 y 15 meses. Bueno, me imagino españoles, o me imagino que las personas que tengan su cartilla y tengan... Sí, que será generalizado. Aunque sean de otros países, pues también les vacunarán, supongo yo. A raíz de esta noticia, la OCU emitió un comunicado en el que sostiene que vacunar a los menores de 12 años es una decisión que no tiene justificación científica. Así que ahora los padres se encuentran en la disyuntiva de qué hacer, si poner o no la vacuna a sus hijos. ¿Qué dice el comunicado de la OCU? Pues afirma que la ciencia no respalda la decisión tomada por el gobierno español vacunando de la varicela antes de los 12 años, porque es una enfermedad normalmente benigna que tras padecer tiene inmunidad de por vida, lo que estábamos hablando. Hasta los 12 años el 90% de los niños suele pasarla, quedando un 10% que si es vacunado, entonces que si es vacunado, pues para evitar que sufran la enfermedad en la edad adulta. Cuando la infección cursa que es cuando la infección cursa con peor pronóstico. Esto es lo que dijo también la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria en un comunicado en el que deja entrever que todo es un giro político apresurado, al no haber nueva evidencia científica desde que en 2011 se tomara la decisión totalmente contraria a hacer desaparecer la vacuna de las farmacias. Hasta el 2011 estuvo vigente esta vacuna en el calendario de los niños. Bueno, en este comunicado explica también que la mayoría de países de Europa no vacuna a toda la población, sino que optan por la solución de vacunar a los niños de 12 años. Y añaden que la vacunación universal genera muchas dudas a nivel epidemiológico, al no saber qué sucederá con el virus y la población, ya que se desconoce la duración de inmunidad más allá de los 14 años. También se desconoce el momento óptimo de la segunda dosis y la decisión de revacunar a los 3 o 4 años pues parece un poco aleatoria. No se sabe si se necesitarán dosis adicionales en el futuro para mantener la inmunidad, mientras que la enfermedad natural produce inmunidad de por vida. También se desconoce si la vacuna desplazará la existencia de casos a edades mayores, por tanto potencialmente casos más graves. Cuanto mayor se pase, o sea, si te da la varicela en la edad adulta es mucho más grave que en un niño. Por eso lo de las vacunas a veces, como están diciendo en este caso, no son partidarios. No hay una estimación de la gravedad de los casos en vacunados cuando sean mayores o deficientemente inmunizados. Es posible que aumenten las complicaciones por la enfermedad al aumentar la edad media de la infección. No hay una valoración plausible del mecanismo inmunológico del herpes zóster. Se desconoce también el impacto de la vacunación en la frecuencia de casos de herpes zóster, sobre todo en los no vacunados. Sin embargo, desde el momento en que se supo que la vacuna de la varicela desaparecía de las farmacias en el 2013, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Sanidad Pública e Higiene, firmaron un comunicado que decía: desabastecimiento de vacunas de la varicela en las oficinas de farmacia española. Las sociedades científicas más vinculadas con el empleo de vacunas manifestamos nuestra extrañeza y preocupación ante el desabastecimiento de vacunas de la varicela que se está produciendo en numerosas oficinas de farmacia española. En España están registradas 2 vacunas de la varicela. Una de las vacunas, que es Varilis, está restringida al uso nada más que hospitalario y, bueno, a nuestro parecer es lo que dicen, de modo injustificado, sobre todo tras la reciente modificación de su ficha técnica. La otra vacuna es Varivas, que estaba disponible hasta fechas recientes en las farmacias. Sabemos que un estudio en 2003 en Anales de Pediatría continuada dice que la varicela es una enfermedad con una morbilidad elevada, normalmente benigna, en la que se presentan complicaciones a veces que pueden llegar a ser graves y que incluso pueden poner en peligro la vida del paciente.
También se sabe por un estudio realizado en Navarra, publicado en 2012, donde se aprobó la vacunación universal desde el 2007, que la vacunación con 2 dosis a los niños a los 15 meses y 3 años redujo la prevalencia de varicela en niños de 0 a 14 años en un 98,1%, pasando de 50,1 casos por cada 1.000 habitantes en 2006 a 1 por cada 1.000 habitantes en 2012. O sea, fijaros si se redujo los niños con varicela. La lógica dice, además, que el riesgo de padecer herpes debería ser menor, pues es una consecuencia de la varicela. Y bueno, una vez padeces la varicela, pues el virus permanece inactivo, pero de forma latente en algunos nervios del cuerpo. Si con el paso de los años se reactiva, se produce el herpes. Pero si estás vacunado y no llegas a padecer la varicela, es imposible que el virus quede en los nervios. Con lo cual tampoco se eliminaría. Aparecería, claro, exactamente. ¿Te parece, Alma, si remontamos con Pedro el tema de la tosferina? Claro. Para que mis oyentes, son míos nada más, habéis visto, para que nuestros oyentes sepan los síntomas que hay o cuando deberían de intuir una alarma si alguno de sus hijos la padecieran. ¿Te parece, Pedro? ¿Nos dice los síntomas? Pues el primero es el periodo de incubación. Es el tiempo que transcurre desde que se contrae la infección hasta la aparición de los primeros síntomas. Suele durar entre unos días y 3 semanas. La enfermedad es contagiosa desde el momento que aparecen los primeros síntomas, que eso ya lo había dicho, que era contagiosa desde el primer momento. Luego la fase catarral, esta fase dura 2 semanas y se puede confundir con un catarro por tener los mismos síntomas. Pérdida del apetito, fiebre leve, lagrimeo y secreción nasal. Fatiga, estornudos y tos irritante, especialmente de noche. Y la tercera es la fase paroxística. Esta fase puede durar unas 8 semanas. En ella se produce ataques de tos, un agudo silbido al inhalar después de toser, que este silbido puede no presentarse en los niños pequeños. Y cuando los ataques de tos son muy prolongados, debido a la obstrucción de las mucosas, el color de la piel puede convertirse en color azulado, debido a la falta temporal de aire. Esto se denomina cianosis. Después se puede producir vómitos y flemas, pero no suele haber fiebre. Hay incluso espasmos de tos provocados por el llanto, la alimentación, la hiperactividad o el humo del tabaco, siempre que sea posible evitar la exposición a estos factores para evitar la frecuencia de tos espasmódica. Y la cuarta es la convalecencia. Durante esta etapa los síntomas han desaparecido paulatinamente, es decir, poco a poco, aunque puede llegar a ser meses desde que entra en lo que es la convalecencia hasta que ya no hay ningún tipo de síntomas de la tosferina, vamos. Por eso es lo que te decía anteriormente, que es que cuando me has preguntado lo de las vacunas, que quién debería, especialmente, vuelvo a reiterar, que debería ser la gente adulta o gente que trata constantemente con niños, porque si una persona adulta tiene tosferina, se lo puede traspasar a un niño. Entonces en ese momento es peor. ¿Los síntomas son igual en un lactante que en una persona más mayor o más adulta? No, son parecidos, pero en los lactantes el cuadro puede ser aún más severo, ya que además de los episodios de dificultad respiratoria propio de los niños en edad escolar, producen problemas para alimentarlos por los vómitos. Estos niños deben ser vigilados de forma intensa y en caso de dudas acudir al servicio de urgencias para su valoración, siempre que hay algún tipo de síntoma. Y en el caso, Pedro, de que no nos demos cuenta y todos estos síntomas se compliquen, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede, en el caso de lo que es la tosferina, puede producir neumonía, convulsiones, una hemorragia nasal, infección de oído, daño cerebral por falta de oxígeno, sangrado en el cerebro, discapacidad intelectual, detención de la respiración o respiración lenta, e incluso la muerte, como hay en muchos casos que ha pasado la muerte del niño por... Es que es una enfermedad más seria de lo que parece. Sí. Alma, si te parece, nos terminas de hablar o finiquitamos la varicela para luego ya pasar al tema de la meningitis. Sí,
Vamos, simplemente un apunte. Como siempre, Estados Unidos va por delante de nosotros. Bueno, pues nos sirve de referencia. Vale, entonces, bueno, pues hemos empezado en España como 20 años después que Estados Unidos, ¿vale? Entonces, las experiencias que ellos viven ahí con respecto a la vacuna nos sirve de banco de pruebas para nosotros. Si los niños vacunados de Estados Unidos, ya adultos, empiezan a sufrir la enfermedad porque la protección de la vacuna ha desaparecido, pues establecerá una nueva dosis de recuerdo en la edad adulta. Así es que con todos estos datos, los padres lo único que tienen que hacer es decidir si vacunan o no a sus hijos. En caso de que la decisión de los padres sea que no, hay que decírselo al enfermero o al pediatra que les corresponda y simplemente les pedirán que firmen una hoja como que se niegan a vacunar a sus hijos, porque pues también hay que decir que las vacunas no son obligatorias. Entonces, esa es la cuestión. Ese es el problema, o no, para algunos. Y bueno, pues... se me ha olvidado, Alma, un momentito, que se me ha olvidado preguntarle a Pedro, sí. ¿la tosferina se diagnostica bien? ¿Es fácil para los profesionales saber que el paciente tiene tosferina? No, la verdad es que la tosferina es difícil de diagnosticar en las fases iniciales, ya que los síntomas, vuelvo a repetir, que son iguales a los de un resfriado o gripe común. Se empieza con tomar un historial detallado de los síntomas y un examen físico para comprobar los síntomas. Se puede hacer también un cultivo bacteriano, que esto consiste en: se toma una muestra de mucosidad de la pared de atrás de la garganta a través de la nariz, mediante un hisopo o una jeringuilla. Se suele hacer también un examen de sangre, que es lo típico. Sacan sangre para ver si hay un aumento de glóbulos blancos, que son los que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Un aumento de glóbulos blancos indica que hay una infección. Gracias, Pedro. Nada. ¿Te parece, Alma, si pasamos al meningococo? Sí. Cuéntame. Vamos a ello. Porque esta vacuna, pienso que debería de estar en el calendario de los bebés y no está. Y Pero además es una vacuna cara. ¿De la meningitis C o de la B? No, estamos de la que hablando de la antes? vacuna de la meningitis B. Ah. ¿Vale? Que es la que da más problemas, digamos. Bueno, pues ya está disponible en las farmacias, lo que pasa que, disponible hasta que llegan, tardarán varios días. Hay farmacias que ya las tengan, otras tardarán, porque, según anunciaba el Ministerio de Sanidad, las farmacias están autorizadas ya, afortunadamente, por lo menos eso, a vender la vacuna contra la meningitis B, que es la causante de 7 de cada 10 casos de meningitis en España. Que parece tontería, pero no lo es tampoco. Sin embargo, los padres tendrán que esperar, algunos días, en la mayoría de las farmacias, antes de adquirirla. El tiempo que estos tarden en hacer llegar las vacunas a las farmacias depende de los mayoristas, como puede ser Cofares o cualquier otro laboratorio. Y no me quieren imaginar el coste. Sí, del coste os voy a hablar casi que al final, ¿vale? Porque antes os voy a decir, una serie de preguntas que se pueden estar haciendo los oyentes y que pienso que sí que el dinero es súper importante porque además es cara, pero que también tienen que saber esto, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? Lo que nos puede producir esto principalmente, tiene una elevada mortalidad, 1 de cada 10 niños o personas. A esto hay que añadir las graves secuelas que sufren los que sobreviven. Pueden ser amputaciones, convulsiones, sordera, retraso mental. Los lactantes, los niños de corta edad y los adolescentes son los más vulnerables. Provocada por la bacteria Neisseria meningiditis, que puede causar tanto meningitis como septicemia. En ambos casos potencialmente mortales. Y hasta la fecha es otra pregunta: ¿quién tenía acceso a la vacuna? Estaba calificada como de uso hospitalario exclusivamente, lo que significa que solo se administraba a grupos de riesgo, niños con determinadas enfermedades, para hacer frente a brotes y contactos de casos aislados. Otra pregunta, por ejemplo, es
Estaba aprobada su venta libre en farmacias, importante porque ya que no entra en el calendario, pues los pediatras, digamos que es una lucha que han tenido, porque no estaban de acuerdo con la restricción impuesta por Sanidad, que solamente, os repito, solo estaba de uso hospitalario, y pedían su inclusión en el calendario vacunal. En caso de no ser posible, pedían que al menos se permitiera su venta libre en las farmacias, porque tampoco la había. Según explicaba, se trata de la primera y única vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento frente a esta grave enfermedad que puede causar la muerte en tan solo 24 horas. Es que es súper agresiva. O sea, una vez que te contagian, ¿en 24 horas puedes morir? Sí, hay personas que en 24 horas han fallecido. Madre mía. Sí. ¿Por qué ahora sí estará disponible su venta libre? Bueno, pues según anunciaba en un comunicado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ha evaluado nuevos datos de calidad y seguridad presentados por la compañía tras la distribución de más de 1.200.000 dosis de la vacuna en todo el mundo y ha modificado las condiciones de dispensación de la vacuna para que esté disponible en las oficinas de farmacia. ¿Nos pone esta decisión, bueno, pues en línea con otros países y demás? Pues en otros países europeos ya se dispensaba esta vacuna en las farmacias. Como siempre, nosotros es que somos en estas cosas, vamos. Primitivos. Embargo, sí, mucho. Sin embargo, bueno, pues todavía llevan más la delantera pues el Reino Unido, Polonia, República Checa y algunas regiones de Italia y Alemania, donde entran en el calendario vacunal, que es lo que se está pidiendo que se haga aquí. Esta es la petición y la reivindicación de la Asociación Española de Pediatría, que entre en España también en el calendario vacunal de los ¿Pero niños. por qué no se incluyen esas vacunas? Porque, mira, justo es lo que te voy a responder ahora. Justo has dado la clave. Porque sí, ha metido el dedo en la llaga. Pues según el Ministerio de Sanidad, aún no está justificado. O sea, que muera 1 de cada 10 personas por esta enfermedad que es tan grave que en 24 horas puedes perder la vida, eso aún no está justificado. Una vacuna, dice, frente al meningococo B sería muy útil en lugares de elevada incidencia o en situaciones de brotes epidémicos. Sin embargo, el beneficio de esta vacuna sería relativamente bajo en la población general en la situación actual, ya que la enfermedad es poco frecuente en Europa, de 3.400 a 4.800 al año. Debe de ser que esas personas pues no cuentan, eso ¿sabes? Se ve que poco. Sí. La que sí está incluida es lo que os comentaba antes, la de la cepa C, de la bacteria que causa esta infección del sistema nervioso, pero la cepa B es la más frecuente y teniendo en cuenta sus repercusiones en los menores, los pediatras apuestan por su inclusión en el calendario vacunal. Pero Alma, ¿qué tipo de pacientes o a quién se recomienda que Pues se recomienda que pongamos esta vacuna? Claro, está indicada sobre todo, o sea, a partir de los 2 meses de edad. Habría que empezar a vacunar a los bebés a los 2 meses. Si alguien está interesado en hacerse con esta vacuna, pues bueno, hombre, en la farmacia y su propio pediatra se lo van a indicar. Pero bueno, yo he tomado aquí un apunte por si les interesa. Se llama Bexsero y es la compañía Novartis Vaccines and Diagnostic SRL, perdonad mi inglés, porque es que soy bilingüe, se nota, ¿no? Se ha entendido, no. Pero y bueno, pues esto se autorizó en la Unión Europea en enero del 2013. Pero tengo una duda, ¿se necesita algún tipo de receta, aunque sea Sí. de un médico privado? Sí, no. Los pediatras, no tienes por qué irte a un médico privado. Los pediatras te recetan, además son los pediatras de la sanidad pública los que te van a facilitar esa receta para que las puedas comprar en la farmacia. Ay, el kit de la cuestión, lo que yo te he preguntado antes. ¿El coste de esta vacuna? Pues Ahora viene el susto. coste de esta vacuna, Ahora viene susto. Ya. imaginaros que son 115,52 euros. Una pasada.
Una pasada porque la dosis, o sea, no es una sola vacuna. Y claro, una vacuna obviamente por niño, pero las familias que tengan más de 2 niños, o sea, si una vacuna ya es cara, y luego las dosis que son, porque los lactantes de 2 a 5 meses necesitarían, que realmente sería lo bueno empezar a vacunar a los 2 meses, pues necesitan 3 dosis de la vacuna. No te he preguntado una cosa, Alma. ¿Esta Dime. vacuna no tiene riesgo, ni efectos secundarios, ni...? Hasta ahora no, y ya te digo que la han incluido en otros países, la tienen en el calendario vacunal, en otros lo tienen como nosotros empezamos ahora, la tienen para suministrarla en farmacias a las personas que las quieren comprar. Hasta ahora no se ha, por lo menos no se ha publicado nada al respecto. Si lo hay, lo tienen en secreto, no se ha publicado nada al respecto de que haya habido algún efecto secundario. Me imagino que algún efecto secundario habrá, como en todos los medicamentos y en todas las cosas, pero también me imagino que será más leve, como cualquier tipo de vacuna, será más leve que lo que realmente es la infección o la bacteria que nos pueda atacar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estaba yo también, que esto también te lo va a indicar el pediatra, pero bueno, pues yo hago aquí un adelanto de las dosis que se debería administrar dependiendo de las edades, ¿vale? Porque como empieza ahora a venderse aquí, pues habrá niños que sí puedan empezar desde los 2 años, pero habrá otros niños más mayores y se las tengan que empezar a poner después. Entonces, bueno, pues que es de 2 a 5 meses de edad, pues necesitan 3 dosis, la primera a los 2 meses, y el intervalo entre cada dosis debe ser de mínimo de 1 mes, ¿vale? Y habrá que darle una dosis de recuerdo entre los 12 y los 15 meses. En caso de retraso de la administración, porque no lo haya en la farmacia o lo que sea, la dosis de recuerdo no se debe administrar más tarde de los 24 meses. O sea, tiene ese periodo de tiempo. Los lactantes que no hayan sido vacunados y tengan entre 6 y 11 meses tendrán que recibir 2 dosis con intervalos entre ambas de no menos de 2 meses. Además, habrá que administrarle al niño una dosis de recuerdo con un intervalo de 12 a 23 meses entre la primera vacunación y la dosis de recuerdo. Por su parte, los niños de 2 a 10 años deberán recibir 2 dosis no menores de 2 meses de intervalo entre cada una. Para ellos no se ha establecido una dosis de recuerdo. Y respecto a los adolescentes, que sería a partir de los 11 años, y para los adultos, pues estos necesitarán 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre cada una. Y ellos tampoco necesitarán una dosis de recuerdo. O sea, si decidimos vacunarnos, nos ponemos 2 y la de recuerdo, nada. ¿Y cada dosis son los 100 y pico euros? 115,52 euros. Madre mía. Que eso para una familia es bastante, pero es que en término general, pues no es tanto. Para lo que puede ayudar, no es tanto, pero bueno. Pedro, no sé si tú quieres añadir algo. Pues nada, poco cosa más que por favor, ya que se pongan manos a la obra de cualquiera de las 2 enfermedades que hemos dicho, que se pongan manos a la obra, porque en ciertas comunidades autónomas de aquí quieren incorporar por ejemplo, la vacuna de la tosferina a principios ya del 2016, cuando ya en esas comunidades ha habido... A principios estamos ya. O sea, bueno, me refiero... Quiero decir, lo digo por rectificarte a ti, lo digo porque es lo de siempre. Sí, claro, que es lo que... Dicen, es lo que pero pone, no hacen. Es lo que pone, además es del ministerio, o sea, es información del ministerio, cuando ya ha habido casos anteriores de niños que han muerto por esta enfermedad. Entonces, hay en ciertas comunidades autónomas que sí que han reaccionado rápido, y hay en otros que a principios de este año que iban a empezar a poner la vacuna, pero bueno, eso es lo que dicen. Alma, ¿tú quieres añadir algo? Pues yo me estoy acordando de una de tantas veces, por suerte o por desgracia, que me ha tocado ir a la farmacia, y precisamente estaba la mamá de dos niñas comprando vacunas para sus 2 hijas. Y entonces las tenía encargadas de no sé cuánto tiempo y le habían llegado solamente 2, una para cada una, y tenía que volver a esperar otro tanto tiempo
para volverlas a vacunar, Es porque que no ahora, estaba la vacuna. es que ahora las vacunas comunes de siempre, ahora no te las pasa la Seguridad Social, muchas de ellas. Claro, pues es que algunas Yo tengo, las habían retirado. yo tengo 2 ya. sobrinos y la última vacunación que les hicieron fueron cerca de 120 euros cada Claro. uno. Yo es que Cada uno. Yo hablando después de oír a esta mamá, porque estaba súper indignada, claro, por no pasar a la Seguridad Social, la farmacéutica, la muchacha igual, estaba también indignada porque decía que habiendo casos mortales como había en España ya, y que sigan diciendo que no es necesario pasarla por el calendario vacunación. De vacunación, perdón. Es más fácil. De los niños, sí, de los niños, ¿sabes? O sea, y es verdad, o sea, es que se supone que los niños son nuestro futuro, por favor, miremos por ellos. Si son necesarias las vacunas, que incluyan todas las vacunas. Luego los padres que decidan si se las ponen o no, pero que las incluyan. Únicamente que sea obligatorio las vacunas. Y hay algo que yo he dicho al principio, que las vacunas son las intervenciones sanitarias más rentables. Hombre, que hay. por supuesto, Porque por todo el supuesto. dinero que tú gastes en una vacuna contra la infancia y para ayudar a un niño o a salvar una vida de un adulto, es que me da lo mismo, reduce luego los gastos de la sanidad, porque si no hay enfermos, Claro. el dinero de la sanidad Claro. cunde más. Sí, es menos... Ya. Es menos... A no ser que se lo hagan pagar al usuario, y entonces también les es más rentable porque también tiene sus ganancias. Sí, pero es que entonces ya estamos hablando de negocio, no de sanidad. Exactamente, Claro. pero es que por Es que ese es el desgracia problema. hay mucho de negocio y poco de humanidad en este tema. Muchísimas Como en otros gracias, tantos. chicos, Gracias a Alma, ti, Pedro. siempre. Nada, gracias a Nos vemos otro día con un tema suculento que ya pensaremos cuál es. ¿Os Muy parece? bien, Perfecto, sí. Gracias. Estupendo. A mis Gracias. queridos radioyentes, decirles que esto es Alza tu voz, porque tú también tienes algo que decir. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?